En una ocasión estaba dando una conferencia y bueno, les hice una broma a los que estaban escuchando. Saqué una manzana y dije, bueno, me vais a perdonar, pero es hora de la merienda, no he merendado todavía, con vuestro permiso voy a comerme esta manzana. Entonces le metí un bocado y miraba para ellos y mastiqué y tragué aquel bocado de manzana. Cuando iba a meter el segundo bocado dije, oh, pero ¿qué hay aquí? Veo medio gusano moviéndose en la manzana. Ellos empezaron a poner caras raras y decían, ¿te comiste el otro medio gusano? Y dije, sí, y ahora va a pasar a formar parte de mis huesos, de mis células, de mi cuerpo, todo eso que me tragué, salvo que lo vomite, lo cual sería muy desagradable. Esto quiere decir que aquello que nosotros tomamos sin analizar, sin mirar para la manzana y lo mastico antes de tragarlo, lo mastico antes y lo trago antes de mirar la manzana, sin analizar aquello que estoy tragando, puede hacerme mucho daño. En Juan 12, 21 se nos dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Es importante esta otra parte, digamos, es la contraparte. Nosotros podemos tragar cosas sin haberlas analizado suficientemente. ¿Y cuánta gente está metida en sectas, en situaciones no deseables, por no haber analizado bien antes el paso, antes de darlo, y no analizar aquello que estaban recibiendo sin un espíritu crítico? Difícilmente valoramos la influencia que tiene en nosotros lo que entra por nuestros sentidos, la televisión, la radio, las conversaciones, internet. Lo devoramos, a veces decimos, yo necesito relajarme un poco, voy a ver la televisión, me tumbo en un sofá y no me doy cuenta de que estoy tragando todo lo que me están queriendo decir y meter en mi mente. Tampoco alcanzamos a imaginar las consecuencias de lo que decimos y hacemos, aunque eso es tema para otra meditación. Pero lo cierto es que muchísimo de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que probamos, nos contamina grandemente, hasta el punto de inhabilitarnos para la vida espiritual, porque después de ver ciertas cosas, películas, escenas de violencia, etc., eso ya lo espiritual no nos atrae, no tiene suficiente gancho, porque el efecto de lo que nos bombardea a diario nos quita el deseo y las ganas de las cosas espirituales, además de atacarlas. Yo tengo una experiencia de cuando era jovencito, que fui a ver una película, como hablaba de Jesucristo, pues fui a verla porque me parecía interesante. Y era Jesucristo Superstar. Bueno, puedo decir que aquella película, en principio, parecería intrascendente, borró la verdadera imagen de Cristo de mi mente y la borró por muchos años.
me afectó grandemente. Allí se pone a Jesús, se le presenta como si fuera un muñeco, bailando de un lado para otro. Se presenta a Judas como el gran sacrificado, pobre hombre, como Dios le da semejante papel. A veces estas cosas nos pueden hacer un daño que nos puede durar toda la vida y puede cambiar totalmente nuestro concepto de Dios. Jesús recomendó en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que el mundo y lo que en él hay tira, y tira mucho. El mundo tira. Las cosas que se nos presentan deslumbrantes. Y entonces estamos todos los días pendientes de las noticias, de esto, de aquello, de lo que vemos en la televisión. Normalmente no son programas como estos. Son programas con películas fuertes, con películas de violencia, con películas de terror a veces, con películas de infidelidades, sobre todo las telenovelas, constantemente, y nos alimentan en eso. Y nuestra mente está alimentada en eso. Y entonces nosotros no deseamos ni la tierra nueva, ni las cosas de Dios. Hoy la gente no desea las cosas de Dios, porque el alimento que se le sirve a diario quita las ganas de eso. A veces los creyentes, los cristianos, los que van a la iglesia, piensan, dicen, bueno, pues cuando estemos en la tierra nueva, pero ¿realmente tenemos nuestros pensamientos y deseos allí? ¿A qué dedicamos nuestros pensamientos y deseos? Nuestro tiempo, ¿de qué nos gusta hablar? ¿Qué es lo que vemos, lo que oímos, lo que asistimos? ¿Cuánto tiempo dedicamos cada día a encontrarnos con Dios y cuánto a contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece? Aún los noticiarios, porque también ahí, cuando yo veo un noticiario, y no digo que no se vea ninguno, pero lo cierto es que me queda una desazón. A veces veo atentados, actos crueles, y por dentro me posee un espíritu vengativo de decir, eso no puede ser, si yo estuviera ahí, si yo fuera. Eso no viene de Dios. Es verdad que yo puedo glorificar a Dios con lo que hago, con lo que como, con lo que bebo, con lo que veo, porque la Biblia dice, si coméis, bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Puedo hacerlo para la gloria de Dios, pero ¿realmente lo estoy glorificando? La imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y podemos repasar la historia. Ya en el Génesis se nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios no quería que el hombre hiciese imágenes. Es más, hay un mandamiento que dice que no hay que hacer imágenes, el segundo. Porque su imagen era el hombre. Dios quería que el hombre representara su imagen, pero no una imagen física, su carácter. Así hizo Dios al hombre, para que representara su carácter. Lo hizo rey de la creación. Su imagen era algo que el hombre debería reflejar. Y Adán fue creado a la imagen de Dios. Y luego se nos habla de que tuvo un hijo después de la muerte de Abel, que se llamaba Set, que fue a su imagen. Quiere decir que si Adán fue hecho a imagen de Dios, Set era a imagen de Adán, por lo tanto a imagen de Dios. Y sus descendientes seguían con la imagen de Dios. Ahí vemos a Enoc, a Noé, pero luego el mundo se estropea
y ya la imagen de Dios en el hombre se difumina hasta que aparece un hombre llamado Abraham. Así fue transmitida la imagen de Dios, de alguna manera, hasta llegar al pueblo de Israel. Abraham iba por los lugares mostrando cómo era Dios. Y la gente decía, sabemos que eres príncipe de Dios, principal, que eres un representante del Dios verdadero. Pero cuando llegamos a Israel, vemos que se pasan 400 años en el cautiverio en Egipto, y ahí perdió toda la imagen otra vez de Dios, la idea de cómo era el Dios de Abraham, el creador. Y Dios tuvo que empezar de nuevo a tratar de restaurar su imagen en el hombre. Pero ahí ya había muchos hombres, y entonces empezó con un andamiaje llamado ley, un andamiaje que pretendía, por medio de símbolos, que el hombre entendiera cómo era Dios y lo que Dios pedía de él. Pero la finalidad de Dios era muy superior a la letra, porque Dios no quería que el hombre se quedara ahí. Era el abecedario del pacto. Adán dudó de Dios y pecó. Ahí se estropeó la imagen de Dios. Sin embargo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es importante el tema de la fe, porque si el hombre falló en la falta de fe, y ahí empezó a distorsionarse el carácter de Dios en el hombre, por medio de la fe, el hombre vuelve a aferrarse de Dios y su carácter empieza a revelarse. Dice en Santiago, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El apóstol Pablo diría, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, anterior a la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, es decir, sigue el mismo pacto. El pacto fue hecho por la divinidad y Cristo. Cristo se presentó como responsable del hombre para poder hacer lo que el hombre no podía hacer, que era guardar la ley. La ley fue, dice Pablo, añadida por las transgresiones, es decir, porque el hombre se portaba mal, hacía lo que no debía, y entonces Dios empieza a darle, a enseñarle la educación primaria. Dice, esto se hace, esto no se hace. ¿Por qué? Porque habían perdido la imagen de Dios. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley. Era esta la situación. Ahora, cuando llegamos a Cristo, ahí es cuando la imagen de Dios vuelve a revelarse y, justificados por la fe, nos aferramos de Dios. Venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, por medio de la fe, cuando creemos en Cristo, nos apropiamos de las promesas que habían sido dadas a Abraham. Porque todos los que estáis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, lo que Él ha hecho es como si lo hubiésemos hecho nosotros. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quizá sea un poco denso, pero la salida es esta. Es decir, Dios hizo una promesa a Abraham, que sería luz a las naciones, que de su descendiente vendría la salvación, y llega Cristo y cumple esa promesa y ese pacto. Y entramos en una nueva esfera. Entramos en una esfera totalmente distinta de la que había entendido el hombre. El hombre no se dio cuenta, o difícilmente se daba cuenta, de que Dios lo que le estaba enseñando con todas las formas era el camino de la salvación, por medio de los sacrificios, por medio del santuario. Dios está dándole lecciones al hombre de cómo son las cosas de Dios, de cuál es la voluntad de Dios, de cuánto cuesta el pecado. Hay que sacrificar un ser inocente por culpa de mi pecado. Es decir, porque yo he hecho mal las cosas, alguien tiene que morir. Y esto era lo que Dios quería que entendiera el hombre. Y ahí entramos en una nueva esfera en nuestra relación con Dios. Yo recuerdo a alguien que está muy cerca de aquí, que la primera vez que se echó una novia, al día siguiente de haber empezado con la chica, llegó corriendo a las 2 en punto, 2:02, al trabajo de la chica, a la puerta, y la chica estaba saliendo y él con la lengua afuera. Y la chica le dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás muy fatigado. Es que me enteré en la plaza de Pontevedra, miré la agenda y vi que a las 2 tenía cita contigo, que te tenía que venir a buscar al trabajo. La chica se quedó. Pero tienes que apuntar eso en la agenda. ¿Por qué tienes que apuntarlo en la agenda? Se supone que no debería ser así, que deberías estar deseándolo. Cuando estamos viviendo en el nuevo pacto, que es el pacto real, el único pacto, el pacto que se cumple en Cristo, que es el cumplimiento del pacto, cuando estamos viviendo ahí, orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu, realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo una condición: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahora ya no guardo los mandamientos porque los tengo que guardar. No la voy a esperar porque tengo que estar allí a las 2. La voy a esperar porque la amo, porque estoy contando los minutos, los segundos para encontrarme con ella. Ya no guardo la ley porque está escrita ahí. De hecho, ahora la ley es mucho más maravillosa. Dicho de paso, hay personas que creen que Cristo nos salvó de guardar la ley. Entonces, podemos matar, podemos cometer adulterio, podemos robar, podemos mentir. No. No. ¿De qué nos salvó Cristo? No nos salvó para vivir en el pecado, sino que nos salvó del pecado. Si le amamos, mostraremos nuestro amor por medio de la obediencia, como Abraham, como decía Santiago. Como Abraham creyó, entonces sus obras lo manifestaron. La verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía de su corazón. Y si nosotros aceptamos al Señor, Él se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y con nuestros fines, modelará de tal manera nuestro corazón y mente,
en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo siguiendo nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirlo. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Como decíamos hace un momento, el enamorado cuenta cada minuto que lo separa de su enamorada. Cuando realmente vamos a Cristo y lo amamos, se nos pega su amor, se nos pega el amor de Dios. Jeremías dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará ninguno más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es decir, Dios coge su ley, no es que nos salve de la ley, es que la mete en mi corazón, me la ayuda a vivir. Ya la ley no es una carga para mí, es un deleite. No es una carga tener que ir a buscar a mi novia, ahora es mi esposa. No es una carga ir a buscar a mi esposa o a mis niñas, es una ilusión. Cuando llegue a casa y me vengan a recibir corriendo y a abrazarse a mí, es un momento esperado, es algo maravilloso. La carga ya no es una ley, porque Dios la puso en nuestros corazones y ya no se acordará más de nuestro pecado. No hace falta que nadie me diga lo que tengo o lo que no tengo que hacer, porque Dios mismo me lo va a decir. ¿Y cómo se produce esto? En Mateo 13 nos dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Vuestros ojos porque ven. ¿Qué ven? Señor, queremos ver a Jesús. Lo que leíamos al principio. Señor, queremos ver a Jesús. Y Pablo, en 2 de Corintios 3, dirá: por tanto nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, la gloria es el carácter del Señor, el carácter de Jesús, somos transformados de gloria en gloria, es decir, de escalón en escalón en nuestro carácter, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De esa forma, cuando lo contemplamos, nosotros nos vamos transformando, así como cuando miramos al mundo, películas violentas y otras cosas semejantes, nos hacemos violentos, aún sin quererlo. Hoy la gente dice: ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? Es que la estáis alimentando con todas esas películas. Pero ahora quitamos eso y pensamos en Jesús. Si yo miro a Jesús, me enamoro de Él, veo su carácter y es maravilloso, y medito en su vida, aprendo de Él, lo contemplo, ahí es como soy transformado. Miradme a mí y sed salvos. Moisés había levantado una serpiente en el desierto. Cuando los israelitas por su rebelión eran picados, mordidos por serpientes, él levanta una serpiente de bronce y aquel que miraba la serpiente era sanado en el momento. Y Cristo dice: como la serpiente fue levantada en el desierto y el que la miraba era salvo, así es necesario que yo sea levantado para que todo aquel que me mire, que me conozca, que medite en mi vida, entonces sea transformado. Dejemos de mirar hacia el mundo. A veces miramos demasiado al mundo. Pedro iba hacia Jesús, estaba mirando a Jesús y iba andando por el agua.
El agua, había una gran tormenta en el mar y de vez en cuando alguna ola lo hundía un poco, se bajaba y después subía. Y cuando estaba allá abajo perdía a Jesús de vista y cuando no lo veía empezaba a hundirse. Señor, sálvame, sálvame. Cuando las pruebas, las dificultades, los problemas de este mundo a veces nos acucian, pensamos solo en los problemas. Miremos arriba. Arriba en la nube está, en la ola, en la cresta de la ola está Jesús tendiéndome la mano. No podemos dar un paso a la vida espiritual a menos que Jesús atraiga y fortaleza el alma y nos guíe para experimentar el arrepentimiento del cual nadie necesita arrepentirse. La fe que es para salvación no es una fe casual, no es un mero consentimiento del intelecto, es una creencia arraigada que acepta a Cristo como su Salvador personal, segura de que Él puede salvar perpetuamente a todos los que acuden a Él. Creer que Él salvará a otros, pero que no te salvará a ti, no es fe genuina. Sin embargo, cuando el alma se aferra a Cristo como de la única esperanza de salvación, entonces se manifiesta la fe genuina. Es cuando miro a Cristo, cuando me enamoro de Él, cuando me agarro de Él. Esta fe induce a su poseedor a colocar todos los afectos del alma en Cristo. El resultado es maravilloso. Mirad, Cristo es la imagen del Padre. Le dijo a Felipe, pero Felipe, ¿por qué me preguntas, me pides que te muestre al Padre? No me has visto a mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es tan sencillo como eso. Porque el Padre es como yo soy, dijo Jesús. Así es el Padre. Dicen Hebreos de Jesús que era el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Este es Cristo. Habiendo purificado nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas para conseguir algo para nosotros. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Cristo, la imagen del Padre, y nosotros somos predestinados para representar la imagen de Cristo. Ahí es cuando Cristo vuelve a colocar la imagen de Dios en los hombres. Él es nuestro mediador, está entre el Padre y nosotros. Él es la imagen del Padre y quiere que nosotros reflejemos su imagen. Hay un texto precioso que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así como Cristo obedeció la ley, mientras fue un ser humano, podemos obedecerla nosotros, tan solo si nos aferramos del fuerte para obtener fortaleza y le decimos, Señor, mis pensamientos son una basura. Hay mucho mal metido ahí dentro. Por favor, dame tu mente. Mi corazón es un desastre. Oh Dios, tengo problemas. Dame tu corazón, por favor. Mis reacciones no son buenas. Señor, dame tu carácter. Probad a hacerlo. Dios siempre cumple lo que promete. Que Dios te bendiga.